Vamos a otro tema relacionado con esto, pero en otras aristas, tal vez el famoso caso convenios. Les contábamos recién que la PDI realizó una serie de allanamientos en diferentes oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de la investigación por el denominado caso convenios. El jefe de la cartera, Carlos Montes, recibió el respaldo del gobierno y reiteró que no va a renunciar a su cargo. Vamos a profundizar más en este tema. Estamos para esto junto al diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, presidente además de la Comisión Investigadora del caso convenios. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Gracias a usted, Carla. Buenos días. A ver, lo primero, su impresión. Ayer fue una noticia que, por supuesto, acaparó todas las miradas cuando vemos un allanamiento nada más y nada menos que en el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo lee usted eso? Porque hubo distintas versiones, incluso medias contradictorias durante el día. Sí, a ver, para mí, igual que para todos los chilenos, es nuevo esto. Yo creo que nunca habíamos visto una cantidad de allanamientos tan grande en tantas sucursales de un ministerio, en gobernaciones regionales. La verdad es que no es para nada bueno y habla de quizás la poca colaboración que ha tenido el gobierno u otras entidades en esta investigación. Y eso lo digo porque efectivamente esto fue también porque no se enviaron papeles y los papeles necesarios, tengo entendido, al Ministerio Público por parte de funcionarios del MIMBU. Esos funcionarios nos dice ayer la vocera de gobierno que eran del gobierno anterior, y la verdad es que eso no es cierto, sino que son personas o es una persona contratada en el gobierno de Michelle Bachelet 1. Perdón, usted está hablando de, para aclarar para la gente que nos ve hasta ahora, ayer se decía, o esa fue la versión del gobierno, que este allanamiento era producto de diligencias que el propio ministro había pedido a raíz de una persona que trabajaba en el ministerio, en el programa de asentamientos precarios, y que al mismo tiempo trabajaba en una de las fundaciones a las que se les transfirió dinero de manera directa. Esa persona se llama Aldo Bastidas. Él efectivamente trabajó durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero el punto es que él viene de mucho antes. Él fue contratado en 2008 en Bachelet 1. ¿A ese funcionario usted se está refiriendo? A ese funcionario me estoy refiriendo y me refiero también a que no es ninguna salida, siento yo, de parte del ministro o de parte de cualquier autoridad. Yo también me incluyo. Cualquier persona que trabaje en el sistema público debe también poner todos los antecedentes a un ministerio, al Ministerio Público. Debe poner frente a cualquier irregularidad, frente a cualquier caso de corrupción, se deben poner. O sea, no es ninguna gracia que el ministro los ponga, ni el gobierno, ni nosotros tampoco. O sea, ese es nuestra pega. Eso es lo que debemos hacer y lo que se debió hacer desde un principio. Ayer, diputado, el ministro decía que el gobierno ha prestado toda la colaboración en esta materia y que lo que pasó particularmente fue que un oficio quedó extraviado en el camino. Esa fue la explicación del ministro. Es que en un momento de crisis así, los oficios no pueden quedar extraviados, Carla. En un momento así, los oficios, o sea, ahí debería estar el ministro con todo su equipo. Tiene jefe de gabinete, tiene un montón de personas justamente para que se entregue todo al día y no tener que llegar a un ingreso de la PDI a parte de sus ministerios. Ese es el problema. O sea, se está haciendo todo mal. Mire, por decirle otra cosa, yo sé que me va a ir por otro lado, pero es lo mismo que el caso del avión cuando llega a Venezuela. O sea, cómo faltó justo la autorización de alguien y todos los chilenos pagamos el pato. Eso no está bien. Y por lo demás, yo siento que también ayer existe un hito que es sumamente relevante, que es que Carlos Contreras, el ex seremi del MIMBU, aquella persona involucrada en Democracia Viva, en el caso de Democracia Viva en Antofagasta, dice: aquí hay que sacar la nebulosa porque yo entregué el día 7 de junio, o sea, mucho antes que se enterara el ministro Montes, por lo que él dice, mucho antes que se enteraran muchas personas del gobierno, entregué un informe que habla del tema Democracia Viva. Por lo tanto, y son palabras de él, por lo tanto se cae, por lo tanto no existe este rumor. Fue un informe textual. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un ministro que no se le contó, no se le dijo absolutamente nada antes del caso. O sea, un ministro que lo tenían, no sé, para firmar papeles.
Ya le voy a preguntar por la versión de Carlos Contreras, porque ahí tenemos otra noticia que ayer le puso más ingredientes a esto mismo, que es el llamado caso convenios. Pero quisiera quedarme primero con el tema del ministro y lo que pasó ayer con estos allanamientos y cuál es la responsabilidad a su juicio que tiene el ministro Carlos Montes. Ayer él volvió a decir que no va a renunciar, volvió a decir que este no es un ministerio corrupto. Él ya había dicho anteriormente que él quiere pasar a la historia como el ministro que resolvió el caso de los convenios y no como el ministro del caso de los convenios, siempre defendiendo que él se ha enterado después de que las cosas han pasado y que lo que está tratando es de enmendar eso y que no tendría ninguna responsabilidad en el origen de todos estos traspasos y convenios directos. ¿A usted eso le convence o usted cree que ya el ministro Montes no tiene piso político para seguir en su cargo? Yo creo que tiene todo el piso político. Esto es muy grave a nivel de gobierno. Aquí yo creo que va más allá de Carlos Montes como persona. Aquí, si en el fondo el presidente remueve a Carlos Montes, lo que está haciendo es alejar al socialismo democrático de su gobierno. Eso es como una especie de visión política del tema. Y yo creo que sí, efectivamente, han tenido una responsabilidad, él lo ha dicho incluso en un punto de prensa, que es justamente la responsabilidad que nosotros le entregamos en el informe de la comisión investigadora, que en base a la delegación de firma, o sea, el poder que yo le entrego a la subsecretaria, a los Ceremis, esto no puede simplemente a mí lavarme las manos, yo quedarme completamente fuera de lo que hicieron con ese poder. Y en ese sentido yo creo que sí, Carlos Montes tiene una responsabilidad. Y hay otra cosa muy seria que a mí me da mucha lástima. A Carlos Montes yo quiero confiar en lo que él dice y nos dice, yo me enteré por la prensa. Bueno, yo le digo a Carlos Montes que el gobierno en el cual él confía tenía la información mucho tiempo antes y no le dijo absolutamente nada a él. Y eso quiere decir que realmente la confianza entonces no está en Carlos Montes. Simplemente Carlos Montes es una persona puesta del socialismo democrático para tener un ministerio, pero no para llevarlo, porque nos damos cuenta que no le daban la información. Y eso es sumamente grave en términos políticos, en términos administrativos también. De nuevo, ya le voy a preguntar por la versión de Carlos Contreras, que es a lo que usted apunta, pero también ayer que hubo como varias vocerías en esta materia, habló el ministro, habló la vocera de gobierno y ambos apuntaban al gobierno anterior, al gobierno de Sebastián Piñera. El ministro dijo que se le estaba pasando una cuenta, digamos, o hacer valer una responsabilidad por un mecanismo, así lo dijo, que venía desde el gobierno anterior. Porque además la comisión que usted presidió revisó, entiendo, desde el 2019 en adelante. Él dice que esto viene desde el 2019. Y la vocera de gobierno dijo que era inconcebible que se esté pidiendo la renuncia del ministro Montes por lo que hicieron funcionarios o un funcionario en este caso del gobierno anterior. Dos alusiones a la responsabilidad del gobierno anterior. Le pregunto a usted como parte de esa coalición, ¿cuál es la responsabilidad en todo esto del gobierno anterior? La responsabilidad del gobierno anterior es y de los anteriores, no solamente el anterior, en general, las brechas que existían en el fondo, las fisuras para que se ejercieran esta clase de hechos, o sea, darle mayor discrecionalidad, por ejemplo, a los Ceremis, sí. Eso obviamente, eso se da. El problema está en que la vocera de gobierno lo que dice es que el mecanismo es el malo y lo ha dicho siempre. Y yo digo, el mecanismo puede ser muy malo, pero si tú pones en cargo a personas que se aprovechan del mecanismo, esa es la real culpa. O sea, yo no, y siempre lo digo, o sea, si yo tengo una zapatería, por ejemplo, o tengo un kiosco, y dejo la llave puesta en la caja, dejo una persona a cargo, esa persona llegó, abrió la caja, sacó la plata y se mandó a cambiar, el problema es mío por haber dejado la caja, en parte podría decir que sí, pero el ladrón es otro. Pero ahí usted le está dando un punto al gobierno, porque la persona que estamos hablando, este mismo arquitecto Aldo Bastidas, efectivamente fue puesto en este programa Asentamientos Precarios en el gobierno de Sebastián Piñera el 2019, sin contar que antes venía desde Bachelet 1 en distintos cargos, entró como arquitecto el 2008. Pero efectivamente quien lo pone en ese cargo es el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, usted ahí le encuentra razón al gobierno actual. Yo lo que creo, una cosa, si hay una persona que viene de Bachelet 1, viene dando vuelta en distintos cargos, yo lo pongo arriba de un cargo que es asentamientos precarios, y esta persona comete un error ahora, el día de hoy,
esa persona tiene que ser sacada, o si da lo mismo si haya venido de Piñera, de Bachelet 1, vino de Bachelet 1 y estuvo en distintos cargos, una persona de planta. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer ahora es justamente sacar a esa persona y sacar a todas las personas que, independiente de qué gobierno vengan, actuaron en estas fechas mal. Lo grave, y por qué se habla del mecanismo, y por qué se habla de una suerte de acción conjunta, porque aquí los que actuaron mal fueron las fundaciones creadas en los días y meses en que se genera este gobierno. Nunca antes había existido una transferencia de recursos como la que se hizo en este gobierno. Las fundaciones implicadas tienen casa reconocida en términos políticos, domicilio político reconocido hacia este gobierno. Entonces, que no le echemos la culpa en el fondo a las fisuras que existían dentro del sistema, sino que pongamos nombre y apellido a las personas que han desfalcado las arcas. Si hay una persona que venía del gobierno de Bachelet, que después pasó al gobierno de Piñera, que hoy día desfalcó, hay que sacarla, por supuesto. Y si hay alguna fundación con domicilio político cercano al mío, por supuesto que se tiene que hacer presente la justicia. Y yo creo que aquí vamos a ver una serie de personas después desfilando por tribunales, como las que hemos visto hasta el día de hoy involucradas en estos casos convenios. El ministro se hizo cargo de un ministerio donde en su gobierno, en su administración, se sacaron las platas, tiene que responder él y tienen que responder esas fundaciones. Pero dejemos de echarle la culpa ya a 2 años pasado al gobierno anterior o al que venía atrás. Yo creo que, no sé, es un poco tratar de tomarse lo primero que venga para no ahogarse. Yo creo que este gobierno se está ahogando. Usted dice el ministro tiene que hacerse cargo, bueno, de las personas que estaban en esas fundaciones. ¿Cómo se hace cargo el ministro? ¿Cobra fuerza después de lo que pasó ayer, los allanamientos, estas nuevas versiones? La acusación constitucional en contra del ministro Montes, que hasta ahora no ha tenido piso político, ha costado reunir las firmas, ha habido también, me imagino yo, cierto respeto a la trayectoria de Carlos Montes. La derecha es una persona muy respetada, digamos, y muchas veces muchos políticos dicen que le creen, que le creen que él no es activamente responsable de estos temas, sino más bien, y lo que dijo la comisión, que tiene una responsabilidad de no haber fiscalizado todo esto. ¿Todo esto amerita una acusación constitucional en contra del ministro? Yo también le creo al ministro que se haya enterado al final, ¿ah? Yo también le creo al ministro, ¿sabe qué? Yo en lo personal, ¿ah? Yo creo que se enteró efectivamente cuando estalla. Si lo terrible es que a él le pasaron un cargo donde debería haber estado enterado de todo, y ellos mismos le ocultaron a este ministro cosas, entonces no le tenían confianza. Este ministro realmente no era un ministro, era una persona que ostentaba el cargo, pero no se le comunicaba. Y ahí está el grave problema, porque no se puede cortar el hilo por lo más fino, porque si no, en términos de delegación, siempre yo voy a llegar a la última persona del ministerio, que en el fondo fue la que firmó el traspaso de los cientos de millones de pesos. ¿Es justo que yo corte a esa persona o es justo que yo corte también a las personas que en el fondo dijeron de traspásele esa plata, y aquellas personas que le dieron el poder a estas personas para decir traspásele esa plata? Yo creo que en ese sentido es bien claro. Nosotros hemos vivido acusaciones constitucionales con muchos menos argumentos. Yo creo que es cierto lo que dice usted, hay que ver en el fondo el piso político. Yo creo que no es un momento ahora, antes de elecciones sobre todo, que nosotros estemos haciendo perder tiempo al Congreso en una acusación constitucional, cuando existen muchas otras prioridades, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Ya vendrán los tiempos cuando veamos también el avance que tiene el Ministerio Público, que tiene el Consejo de Defensa del Estado, y ahí veremos efectivamente si es que ponemos sobre la mesa una acusación constitucional. Yeah. Si usted me pregunta a mí, ¿existen méritos? Yo creo que sí existen méritos. Sí, de todas formas existen méritos. Si existen votos, no creo que existan los votos, porque como le dije en un principio, aquí tienen que cuidar al ministro Montes, tanto del oficialismo, tanto el socialismo democrático, como también el ala más dura de la izquierda, donde está el Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque si se cae Montes, inmediatamente se van a terminar cayendo todas las demás personas implicadas. Yo ahora, si usted me preguntara si yo fuera gobierno, lo que haría inmediatamente, si es que son verdad las acusaciones que hace Carlos Contreras, yo sacaría a Crispi, pero
de un ala, Ya. o sea, inmediatamente lo sacaría. Vamos a ese tema para poder explicarlo. A lo mejor hay gente que nos ve hasta ahora que no entiende exactamente de qué estamos hablando. Carlos Contreras es el ex seremi de Vivienda de Antofagasta y que está directamente vinculado al primer caso de este caso convenios, que es el de la Fundación Democracia Viva. Él fue además jefe de gabinete anteriormente de la diputada Pérez. Después fue quien hizo estos traspasos y estos convenios directos con Daniel Andrade, que era quien presidía esta Fundación Democracia Viva. Él ayer emitió un comunicado de prensa donde dice que el 7 de junio envió un informe de manera formal a la presidencia. Es así como lo dice. En el fondo, a los asesores del presidente, entre esos entendemos Miguel Crispi. ¿Y por qué esto tomó tanta relevancia? Porque la versión oficial de Miguel Crispi es que ese 7 de junio él tuvo rumores de lo que estaba pasando con Democracia Viva, pero no algo formal. Carlos Contreras directamente lo desmiente, dice que hablar de rumores no procede, que esto fue un informe formal. Y ese 7 de junio es bastante antes que el 16 de junio, que es el momento en que el medio regional Timeline de Antofagasta hace explotar esto mediáticamente. ¿Por qué es tan grave, a su juicio, que lo ha dicho varias veces en esta entrevista, lo que dice el señor Contreras, que también es requerido ahí en ese caso de Democracia Viva? Es sumamente grave por dos razones. Una es la política, que quiere decir que la moneda, la alta cúpula de Revolución Democrática, donde está el senador Latorre, en ese momento presidente, donde está Catalina Pérez, ex presidenta, donde está el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, que da también informe a la Fiscalía, donde también se encuentra Javiera Martínez, que es la directora de IPRES, se sabía desde antes. Eso quiere decir que Democracia Vive, junto con su directiva, sabían desde antes esto. Y en términos políticos es muy feo que le hayan quitado el piso al ministro, en el fondo no se le haya contado, un ministro no se le haya contado, qué sé yo, a las distintas, a la sociedad en general, teniendo una bomba de tiempo, de corrupción y de traspaso de influencia, número uno. Y en términos más bien judiciales o de investigación del Ministerio Público es sumamente grave, porque estamos hablando de un grupo de personas que lo que hizo fue esconder un tema y no dio inmediatamente información al Ministerio Público, y por lo tanto estaríamos hablando de que sí podría haber existido un mecanismo como nosotros lo hemos planteado, un mecanismo de defensa a estas personas que actuaron mal, un mecanismo para cubrir toda esta red. Ya, Carlos Contreras echa por tierra lo que Miguel Crispi les dijo, el jefe de los asesores de la presidencia del segundo piso de la moneda, lo que dijo él en la instancia donde sí fue a prestar declaración o a conversar con la comisión que usted presidía, la comisión investigadora del caso Convenios. Queda en entredicho lo que dijo Crispi ahí, por más que después su abogado el día de ayer negaba que ese informe formal existiera. ¿Se va a tener que requerir nuevamente a Miguel Crispi? ¿Ustedes como parlamentarios van a tratar de aclarar quién dice la verdad, si Carlos Contreras o Miguel Crispi? Ayer se hablaba incluso de la posibilidad de hacer una comisión investigadora 2.0. No sé si ya tomaron una decisión al respecto. No se ha tomado esa decisión todavía, es complicado porque aquí hay alguien que miente, o sea, aquí Carla, efectivamente, o miente Crispi diciendo yo recibí un rumor, o miente Contreras diciendo yo entregué un informe, claro, con todo esto. O sea, de que aquí se sabía antes, se sabía antes. ¿Quién está mintiendo? Yo creo que difícilmente ya lo vamos a poder saber en el Parlamento, y esto por una razón bien simple, porque si ya nos mintieron una vez, bueno, nos pueden mentir 2 y 3 veces. A quien no le deben mentir ni le pueden mentir es al Ministerio Público, a la Fiscalía, y yo espero que la Fiscalía sea quien aclare esto en un principio. Si se hace una comisión de convenio 2.0, como se le ha llamado, eso yo creo que lo vamos a conversar de vuelta a la semana digital. Ya hemos tenido algunas conversaciones, porque hay que enfocarnos muy bien hacia dónde vamos a ir. Vamos a seguir indagando con lo que es Democracia Viva. En estos casos vamos a ir directamente hacia los GORES, que es otra lista tremenda. Hasta el día de hoy nos ha tocado, aparte de ver algunas entradas de la PDI a algunos GORES y el caso Policy, pero es algo que lo estamos conversando, lo estamos viendo y estamos tratando también de engranar con la posibilidad de que algunos parlamentarios ingresen esta acusación constitucional, pero también entendiendo que el día 17 va a haber un plebiscito y queremos que la ciudadanía se centre en leer un nuevo proyecto de constitución, en darse cuenta de algunas propuestas que hay ahí, porque sentimos que
Esa es la prioridad número uno, la delincuencia, la lista de espera y después, en términos políticos, la responsabilidad. Bien, pues le queremos agradecer, diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, por haber conversado con nosotros hoy día. Que le vaya muy bien. Le agradezco mucho, gracias a usted. Nos Gracias, vemos.